Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado de los lunes con el libro del estudio del Evangelio según San Mateo y ya estamos listos para iniciar. Esperamos que ya se empiecen a conectar para empezar a saludar. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás, mi hermanito Chema? Muy buenas noches, ¿cómo están, Vicky? ¿Cómo estás, Marieta? Muy buenas noches, Eli, Rocío. Qué gusto saludarles, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y saber que ya estamos listos para iniciar. Buenas noches, Vicky. Estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado, ¿verdad? Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Angelita. ¿Cómo están? Me dio mucho gusto saludarte ayer. ¿Cómo están, Teresita Jiménez? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bendiciones. Rocío, mi hermanita. ¿Cómo estás, Betty? Ontiveros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles y bueno, estamos un poquito atrasados, ¿verdad? Unos minutitos. ¿Les parece bien que empecemos a orar para iniciar la clase? ¿Sí? Bueno, pues entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, delante de ti a bendecirte y agradecerte que en todo momento y en todo lugar siempre estás con nosotros, atento a nuestras oraciones, Señor, que elevamos delante de ti. Venimos con un corazón abierto, Señor, para aprender, para recibir tu palabra, con la finalidad, Señor, de ser oidores y hacedores, escuchando tu voz, Señor, y atendiendo a tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, sea conocido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la palabra que tienes para nosotros esta noche, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre. Qué gusto. Linda, ¿cómo estás? Mini, ¿cómo estás? Susi, qué gusto, mi hermanita. Me da mucho gusto saludarte también. Gracias a Dios. Bueno, vamos al capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Buenas noches, linda. ¿Cómo estás? Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios conforme a el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 1. Y bueno, aquí dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿cuáles palabras? Nos subimos un poco nuestra vista al capítulo anterior, que es el 18. En el capítulo 18 estuvimos aprendiendo acerca de la importancia de perdonar. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Sí? Todas las veces que sea necesario. Es importante perdonar de la misma manera que el Señor Jesús nos ha perdonado a nosotros. También nosotros debemos perdonar a todos aquellos que nos ofenden, ¿verdad? Y entonces aquí dice en el versículo 32, entonces llamándole su Señor le dijo a aquel que no quiso perdonar, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Debemos de tener un corazón perdonador, ¿sí? Un corazón que perdone cada vez que somos ofendidos. Debemos de tener siempre esa actitud que tiene y tuvo y tendrá y siempre por siempre nuestro Padre Eterno, de perdonarnos cada vez que nos arrepentimos. Así como Él nos perdona a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y entonces ahora sí ya sabemos a qué se refiere el Señor Jesús en el capítulo 19, versículo 1. Aconteció, sucedió, que cuando Jesús terminó estas palabras acerca del perdón, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea
al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le preguntaban al Señor Jesús con la actitud de tentarle, a ver qué contestaba. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra repudio? Hola Berta, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermano Juan Galvez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué significa Tosara Mesa, bienvenida? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra repudio? Repudio significa cuando un hombre rechaza a su esposa por causas legales, de modo que se rompa el matrimonio. Aquí le están preguntando al Señor Jesús: ¿es lícito al hombre, repudiar a su mujer, rechazar a su mujer por causas legales, por cualquier causa? Por cualquier causa. Recordemos que los fariseos, ¿sí?, les importaba más sus tradiciones que la palabra de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios. Versículo 4, ¿sí? Pero antes quisiera hacer un comentario. Tú imagínate vivir con el temor de que cualquier cosa que le desagrade a tu esposo de ti pudiera ser causa de que se te entregara, así parece que es, ¿verdad?, que se te entregara una carta de divorcio por cualquier causa. Por cualquier causa. Es lo que le estaban diciendo al Señor Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y entonces el Señor Jesús lleva todo a las Escrituras, ¿sí? Cuando tenemos duda de algo, queremos preguntar, a ver, ¿qué pasa aquí, Señor? Explícanos, porque aprendí de esta manera. Todos vamos a las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Porque el Señor lo dejó todo por escrito. ¿Qué tal, mi hermano Juan Plata? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Georgette? ¿Cómo estás, Janet? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos ustedes. Patti, ¿cómo estás? Bendiciones. Dice aquí, ¿es lícito al hombre repudiar, rechazar con carta de divorcio a su esposa, en otras palabras, por cualquier causa? Él, el Señor Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído? No dice escuchado, dice leído, significa que escrito está. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, se está el Señor Jesús refiriendo a Génesis capítulo 1, versículo 27, y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. A mí me da, a todos, la revelación de parte de Dios, que a veces los padres tienen mucho que ver en los conflictos en el matrimonio. Los papás de él estarán a favor de él, y los papás de ella estarán a favor de ella. Y cuando dice, por lo tanto, dejará el hombre también incluye a la mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
Y cuando se está uniendo a su mujer, los dos están solos, ¿sí? No solamente en la intimidad, naturalmente, sino que es necesario que vivan solos, ¿sí? Entonces, nuevamente, da mucho que pensar la escritura del Señor. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sí? Le dijeron, ¿por qué pues mandó? Nótese la palabra clave, localicen la palabra clave. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mandó Moisés, como si Moisés mandara en los matrimonios, ¿no? Moisés, dice aquí en el versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No dice les mandó, les permitió, si ustedes quieren, en otras palabras, repudiar a vuestras mujeres. No quiere decir que un varón tiene varias mujeres, significa que le está hablando a los varones fariseos que estaban ahí en grupo haciéndole preguntas al Señor Jesús. Eran varios varones. Entonces el Señor Jesús les estaba hablando a esos varones, ¿sí? Por eso dice aquí, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No quiere decir que un hombre puede tener varias mujeres. Un hombre tiene una mujer y les está hablando a un grupo de varones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Sí? Al principio no fue así. ¿Por qué Moisés les permitió la carta de divorcio? Por la dureza del corazón. Un corazón que se endurece, no puede perdonar, ¿sí? Ahora hay de ofensas a ofensas, ¿verdad? Pero finalmente, en la enseñanza del capítulo 18, aprendimos que debemos de perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Cada vez que tu hermano se acerca a ti y te pide perdón, perdónale. Perdónale, nada más porque te pidió perdón. Cuando alguien te pide perdón, estás obligado a perdonar, ¿sí? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Amir, ¿cómo estás? Marinita, Marcela, ¿cómo están? Entonces, cuando alguien te ofende y te pide perdón, perdónale, solo porque te pidió perdón. Porque también de la misma manera, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios y le pedimos perdón, Él siempre nos va a perdonar. Siempre nos va a perdonar. Y Dios dice su palabra, lo aprendimos en el capítulo 18, de la manera en que Dios nos perdona a nosotros, también debemos de hacerlo nosotros, ¿sí? Y tiene mucho que ver el capítulo 18 con el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Tiene mucho que ver, porque todo está relacionado, ¿sí? Todo está relacionado en la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vamos a una escritura, por favor, dejemos una cintita en esta parte de tu Biblia. Y vamos al importante, Génesis 1:27. Vamos a Génesis 1:27. Vamos al libro
del origen de todas las cosas. El libro de los principios es el libro de Génesis, ¿sí? El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿sí? No entre Pepe y Pedro, entre Luisa y Marta, no, está hablando entre un hombre y una mujer. Es para un hombre y una mujer, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 2, dice así. Capítulo 5, versículo 1, para que quede más entendido, ¿les parece? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Los dos, él y ella, formando una sola carne, se llamaban Adán. Los dos, como una sola carne, se llamaban Adán, ¿sí? Ya no serán dos, sino serán una sola carne. Vamos también, por favor, a Génesis 2:24, libro de los principios de todas las cosas. Capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque había intimidad entre ellos, siendo los dos una sola carne en el matrimonio. La fornicación es otra cosa. La fornicación es pecado. Estamos hablando del matrimonio. La relación íntima entre un hombre y una mujer es bendecida por Dios en el matrimonio. En el matrimonio. Muchas personas he escuchado que dicen, pues ya se casó fulanito con esta chica, que puede tener cualquier nombre, no estoy hablando de nadie en especial, y tú les puedes preguntar, ¿y ya se casaron? No, pero ya viven juntos. Si viven juntos, eso no significa que están casados. Estar casados es otra cosa. Es presentar la relación, primeramente cumpliendo las leyes de nuestro país, ¿sí? Yendo al registro civil y después pidiendo, ¿sí?, la bendición de Dios para que todo sea un compromiso delante del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, para que Dios, como testigo de testimonio de los votos matrimoniales entre un hombre y una mujer que ya cumplieron sus deberes civiles, ¿sí? Yo escuché una vez, se acercó a mi esposo, el pastor, un señor, y le dijo, pastor, si quieres ya puedes casarnos. Y está de acuerdo, no voy a decir nombres, por supuesto, ella, y dijo, sí, ella está de acuerdo, y yo estoy de acuerdo. Y ya se casaron por el civil, y entonces este varón dijo, no, por el civil no nos vamos a casar, pero si tú nos casas, nos casaremos. Naturalmente el pastor no accedió, porque estaba pidiendo su anuencia para que ellos llevaran una relación totalmente irregular, ¿sí? Entonces, estamos hablando del matrimonio, dos personas que unen sus vidas delante de Dios y delante de la ley, ¿sí? Delante de la ley. Bueno, regresando al mismo tema, vamos a Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías, siempre o generalmente es el libro que usamos para levantar diezmos y ofrendas, pero en este caso no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, versículo, aquí lo tenemos, 15 al 17. Dice así:
Dice así, vamos a leer desde el versículo 3, ¿les parece? Dice así. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Se acuerdan? El hombre y la mujer, siendo una sola carne, Dios los ve como una unidad. El hombre y la mujer casados, ¿sí?, se unen y Dios los ve como una unidad, como si fueran uno. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, versículo 16, porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Dios aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de todo bien? ¿Sí? Así dice el Señor, ¿sí? Retomando la escritura, dice la palabra, Dios aborrece el repudio. Entonces, así lo dice el Señor, ¿sí? Y bien, regresando a la palabra, porque estamos en la palabra. Entonces, regresando a nuestro Evangelio según San Mateo, y estamos siguiendo el curso de la clase, ¿sí? El curso de la clase estudiando el capítulo 19, que es el que nos toca estudiar. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Moisés no mandó dar carta de divorcio. Aquí lo explica el Señor Jesús. Versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Mas en el origen de todas las cosas, ¿qué creen? Fariseos, no fue así. ¿Sí? Y el Señor Jesús siempre nos va a llevar al origen de todas las cosas. Siempre nos va a llevar al origen de todas las cosas. Y yo os digo, versículo 9, dice el Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la puede repudiar si ella ha fornicado. Así lo dice en otras palabras. Pero dice, y se casa con otra, adultera. ¿Quién? El que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué tal, mi hermano? Mi hermano Francisco Javier, ¿cómo estás? Ara. Es importante conocer lo que dice la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Nuevamente, versículo 9. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, y el Señor Jesús es Dios, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El adulterio es pecado delante de Dios, ¿sí? Y el que se casa con la repudiada, el que se casa
con el que fue divorciado o divorciada, ¿sí? Adultera. Lo podemos ver en la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. Versículo 10, le dijeron sus discípulos. Entonces ya no fueron los fariseos los que hicieron este comentario, sino los discípulos. Ese círculo de 12 personas que estaban aprendiendo y aprendiendo muy cerca del Señor Jesús. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Si no hay salida, cuando dos personas se casan, dijeron los discípulos, no conviene casarse. Si me tengo que aguantar con ella, pues no me conviene casarme. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Vamos a Lucas, capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver otra escritura que va a enriquecer este mensaje, ¿sí? Lucas 16, versículo 18. 16, 18. Lucas 16, 18. Dice así, el mismo Señor Jesús, pero ahora en el Evangelio según San Lucas. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Lolita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así lo dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. 7, 8. Dice así, digo pues, a los solteros y a las viudas. Vamos a leerlo completo y lo vamos a entender. Digo pues a los solteros y a las viudas. ¿A quiénes? A los solteros y a las viudas, a los que están solos. Qué bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo. Pablo era un hombre soltero. Pero si no tienen don de continencia, si no pueden detener su apetito sexual, dice, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿A quién les dice Dios? Porque Pablo habla de parte de Dios por la guianza del Espíritu Santo. Nos los explicó muy bien el pastor el día de ayer. Versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, le está hablando a los solteros y a los viudos, ¿sí? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Hablando del don de continencia. ¿Sí? Si no tienen don de continencia, los que ya se separaron, reconcíliense con su marido o con su esposa, respectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras el marido o la esposa viven, están ligados a su esposo o a su esposa. ¿Esto dónde lo dice? Aquí, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Dice así, vuelvo a dar la cita. Primera de Corintios 7, 39. Dios está hablando su palabra. Yo solamente la estoy leyendo y precioso Espíritu de Dios la está revelando a nuestros corazones. Amén. Dice así, la mujer casada está ligada, hay una ligadura por la ley
mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea cristiano de la misma fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero, a mi juicio, dice Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, más dichosa será si se quedare así, quien ella. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ambos, él y ella, hicieron juramento delante de Dios cuando se casaron por primera vez delante de Dios, del Dios vivo y verdadero. Hicieron juramento delante de Dios y ligaron su alma con ese juramento, ¿sí? Ligaron su alma con ese juramento. ¿Dónde dice eso? Vamos a Números capítulo 30. Libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Números 32. Estamos hablando solo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice, libro de Números, capítulo 30, versículo 2. La ley de los votos es el título de este tema, en este capítulo. Cuando alguno hiciere voto a Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, ahí está él y ella, prometo delante de Dios amarte en la enfermedad, en la pobreza, están jurando fidelidad y amor, ¿sí? Y dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, que es Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Está hablando Dios, ¿sí? Entonces es importante, por eso a los jóvenes les insistimos mucho que piensen bien con quién se van a casar, porque no hay reversa. Una vez que ya te casas con alguien, ahí te quedas, ¿sí? Ahí te quedas. Y nosotros en el grupo de jóvenes les hemos enseñado esto, que piensen bien con quién se van a casar, ¿sí? Porque durante la juventud se toman las decisiones más importantes de toda la vida, que te van a ligar toda tu vida, ¿sí? No es, pues si no funciona, pues me divorcio. ¿Qué crees? Si quieres agradar a Dios, no hay reversa, ¿sí? Es mejor estar bien enterado del paso que un joven, que una señorita va a hacer, porque no hay reversa. No hay reversa. ¿Cómo estás, Josefina? Qué gusto saludarte. Marcelita, sí te saluda, ¿verdad? Gloria al Señor por su palabra. Regresemos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Entonces dijeron, en el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Versículo 11. Entonces el Señor Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, de no casarse, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos, y entonces entra en un tema, ¿sí? Y dejemos que el Señor no lo revele. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos significa que no tienen deseo sexual, que no tienen apetito sexual. No está hablando de homosexualidad, esa es otra cosa. La homosexualidad es abominación delante de Dios, ¿sí? Eso es otra cosa. Está hablando de los eunucos. Pero aquí el Señor Jesús lo explica maravillosamente. Dice, pues hay eunucos, ¿sí?, que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, ¿sí?, que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa
del reino de los cielos, ¿sí? Por causa del reino de los cielos. Si preguntas, bueno, ¿Pablo habrá sido eunuco? No lo sé, pero Pablo no se casó. Pablo sirvió a Dios, ¿sí? No he leído yo una cita bíblica que diga que Pablo fue casado. Pedro sí fue casado. ¿Por qué Pedro sí fue casado? Porque la Biblia habla de la suegra de Pedro. Entonces, si Pedro tenía una suegra, significa que Pedro estaba casado. Pero de Pablo no se dice nada. Entonces podría ser así, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, el que sea capaz de resistir la continencia sexual, ¿sí? Que lo reciba, ¿sí? Pero no todos tienen continencia, don de continencia. Entonces, para los solteros, para las viudas, ¿sí?, que no tengan don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando siempre y cuando sea en el Señor. Pero a los casados, dice el Señor, que si no tienen don de continencia, es mejor que se reconcilien con su esposo o con su esposa respectivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las relaciones íntimas en el matrimonio son bendecidas por Dios. Pero fuera del matrimonio es pecado delante de Dios, ¿sí? Y por causa del pecado, el Padre tuvo que enviar al Señor Jesús a rescatarnos. Él pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Se pagó la cuenta. Nuestra cuenta fue pagada en la obra redentora del Señor Jesús, con su crucifixión, con su muerte, y después vino el tiempo glorioso de la resurrección del Señor Jesús, cuando la cuenta fue saldada, ¿sí? Así que aquel que no tiene don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando, hablando de los viudos, de las viudas, o de los solteros o de las solteras. Pero las relaciones íntimas en el matrimonio es de gran bendición. Honroso sea para todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Así lo dice Dios, ¿sí? Así lo dice el Señor. Y vamos a ver una historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, a ver si lo noté bien, libro de los Hechos, capítulo 8. Déjenme ver si es 8 o 18, creo que es 18. A ver, Hechos 18. Vamos al libro de los Hechos, ahorita lo encontramos rápidamente. 18. Bueno, no se preocupen, esto lo tengo de último momento. Hechos 8:27, a ver, permítanme. Es que sí es importante esta escritura. 8:27, ¿sí? 8:27. Aquí está. Sí, aquí está. Hechos 8:26. Hechos 8:26. ¿Sí? Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, un ángel del Señor le habla a Felipe, el evangelista, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A quién adoraba? Al Dios vivo y verdadero. Un eunuco no es un homosexual, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Para no confundir, aquí nos está dando Dios esta revelación. Dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Este varón, sí, tenía una buena relación con Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Te das cuenta cómo el eunuco no tiene nada que ver con los homosexuales? ¿Sí? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Sí, vimos que los eunucos no son los homosexuales, como algunos erróneamente han pensado que son. Alabado sea el Señor. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Podemos aprender con claridad que es importante para estar casados, amados hermanos, es importante, ¿sí?, tener un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque dos personas que han unido su vida para compartir, son dos personas imperfectas, ¿sí?, que con la gracia de Dios y con su ayuda pueden continuar casados, pero Dios dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios, ¿sí? Entonces, con la benevolencia de Dios puede continuar ese matrimonio, dos personas diferentes, de padres diferentes por supuesto, con costumbres diferentes, pero con una sola fe puesta en el Señor Jesús. Y al unir sus vidas, estas dos personas que están siendo perfeccionadas a través de la palabra de Dios, deben de tener un corazón perdonador, porque si no, abandonan el matrimonio y luego, si no tienen don de continencia, entonces el adversario, como dice la palabra de Dios, gana ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿sí? Porque cuando en el matrimonio no se cumple con el deber conyugal, entonces Satanás gana ventaja. Satanás gana ventaja, ¿sí? Pues no ignoramos sus maquinaciones, así dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es importante tener un corazón perdonador, ¿sí? Un corazón perdonador siempre, ¿amén? Un corazón perdonador es un corazón sensible, se va a mantener sensible a la palabra de Dios. Se va a mantener sensible a la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. El varón debe darle honor a la mujer. Así dice mi Biblia. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El varón debe darle honor a su esposa, porque ella es un vaso frágil, aunque parezca muy fuerte, es un vaso frágil. Y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un varón que trata bien a su esposa es un varón que tiene una buena relación con Dios. Un varón que humilla y trata a su esposa mal, aunque piense que tiene una buena relación con Dios, no es verdad, porque las oraciones no rebasan el techo de su casa. Es importante estar bien en el matrimonio para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Alabado sea el Señor por su palabra. Amén. Y bueno, pues por el momento hemos terminado con esta parte de la clase, porque empieza un tema diferente que lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Para no dejar inconcluso el tema de mañana. Por lo pronto, este tema aquí se termina, ¿sí? Si el Señor nos lo revela más adelante, regresamos. Pero vamos siguiendo el desarrollo del libro capítulo por capítulo y versículo por versículo. Dios es bueno y todo el corazón de Dios es para que te vaya bien. Ayer nos lo decía el pastor, obedece la palabra de Dios para que te vaya bien y las bendiciones te alcancen. ¿Sí? Si no ha llegado la bendición, espérate, ahí viene detrás de ti, te va a alcanzar donde tú estés, porque la maldición no viene sin causa. La maldición siempre viene con causa, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha dado, la recibimos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de ella. La vida es muy corta, no la hagamos más corta, mejor obedezcamos al Señor, ¿sí? Para que nuestros días sean prolongados aquí en la tierra. Dios nos necesita aquí en la tierra, no nos necesita allá, nos necesita aquí para que compartamos su palabra y para que enseñemos su palabra y vivamos su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Demos entonces gracias, Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón. Gracias por sembrarla en nosotros, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias por hablarnos. Gracias, nosotros inclinamos nuestro oído y nuestro corazón a tus razones, porque solo quieres nuestro bien y no nuestro mal. Gracias, Señor, porque obedeciendo tu palabra, tus bendiciones nos van a alcanzar. Te alabamos, Señor, porque tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos son mejores que los nuestros. Y eres bueno, y para siempre son tus misericordias. Perdona todas las veces, Señor, que hemos desobedecido tu palabra por nuestra carne o por cualquier situación. Perdónanos, Señor, y gracias por hablarnos, por revelarnos tu voluntad misma, Señor, que no solo la recibimos, sino nos comprometemos a ser oidor y hacedor de tu palabra, con la única finalidad, Señor, de agradarte a ti, porque tú eres digno de ser alabado y de ser bendecido, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Dios. En unos minutitos viene con nosotros el pastor para enseñarnos más de su palabra. ¿Verdad, Carlita? Gusto saludarte, gracias a Dios por su palabra. Su palabra es viva y es eficaz, nos ayuda a crecer, nos fortalece en la fe, ¿sí? Y a Cristo siempre toda la gloria. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos
Bendiciones para todos.